Pero la salud, en la Boullaye hay un problema muy, muy grave que en los últimos años empieza un poquito a aflorar. Tiene que ver un grupo muy pequeño de profesionales de la salud psicoemocional que de vez en cuando participan a través de los medios, en campañas, lo hacen bastante bien, digamos, concientizando. No alcanza, pero bueno, es algo que se hace desde un punto, desde un lugar, desde la actividad privada, digamos, y hasta individual, si se quiere. Algo que debiera tomar el propio Estado local. Yo siempre lo digo, ¿no? Cuando la salud y la educación son deberes irrenunciables de la provincia. Las provincias anteceden a la nación en la conformación de la Argentina y por eso tienen la responsabilidad de la salud y la educación. La nación complementa con lo macro y los municipios y las comunas hacen lo que puede en una asistencia. Ahora, el Estado, los tres niveles, el nivel municipal es el más próximo a la comunidad. Entonces, cuando la provincia no se hace cargo de los problemas de salud pública, por ejemplo, de educación pública, que no es solo el tema específico, sino que tiene que ver también con todo lo que hace al contexto para que una persona y su contexto familiar o su entorno familiar pueda atender a la salud o pueda atender a la educación del que le toque, ¿no? Entonces, cuando la provincia no se hace cargo de eso, el municipio debe estar. No puede el municipio resguardarse en políticas. Yo he escuchado a funcionarios muy importantes que han estado durante décadas de alguna manera manejando la ciudad o siendo parte del manejo de la ciudad, decir, bueno, de eso no nos hacemos cargo porque la ley no nos obliga. Al municipio obliga lo básico. Entonces lo otro tiene que hacerse cargo la provincia. O escuchar a algún también que otro funcionario decir, lo ha dicho en el Consejo Deliberante públicamente, ¿no? Esto creo que fue cuando se trató el presupuesto 2019, me parece que fue, que hablábamos de salud pública y en ese momento se hablaba del sistema de asistencia de emergencias médicas, ¿no es cierto? Un sistema de ambulancias municipales. Y había ahí, y debe seguir habiendo, un contrato o algo, un acuerdo. Un convenio con las empresas privadas, entonces eran dos, ahora quedó una sola. Y la respuesta de ese funcionario fue, hasta ahora no se nos ha muerto nadie. Entonces, cuando un funcionario te contesta con esa liviandad, con esa banalidad, entonces vos decís, wow, por eso yo decía el otro día, el problema es mucho más profundo que una cuestión de dinero, no es una cuestión de espíritu de la ciudad y de quienes manejan la ciudad. Y para mí eso tiene que ver mucho en que en 40 años, que lo dije el otro día, ¿no? Hay un pequeño grupo manejando la ciudad, entonces cada cual maneja su realidad. Entonces alguien que tiene cubierto, por ejemplo, o muy bien cubierto, tiene las espaldas para cubrir una emergencia de salud. Entonces, claro, no le importa mucho la cuestión de emergencia. Y cuando hablo de emergencia no solo hablo que tuviste un accidente o una descompostura. Cuando hablo que por ahí te da una enfermedad, acá es transversal, ¿no es cierto? Pánico, por ejemplo, te agarra pánico. Bueno, una fobia psicoemocional, pero por ejemplo, algo más transversal todavía, el cáncer. Sí. Es así de corta. En la Boullaye tenemos una pésima atención oncológica, digamos. Desde la detección temprana de la enfermedad, la prevención, que por ahí viene un tomógrafo, no sé, una vez, 2 veces al año, qué sé yo, etcétera. No es una enfermedad para tratar de ese modo. Segundo, cuando tenés que confirmar diagnóstico, mandás los análisis van a hacerse afuera. Yo suelo decir, llegaron los análisis hoy, pero resulta que el único oncólogo, bueno, ahora creo que hay 2, no sé bien, estuvo ayer y viene dentro de 15 a 20 días. El cáncer es una enfermedad crónica, pero el tema es que es una enfermedad en la que el tiempo es clave. Entonces, cuando vos tenés esa mala prestación de atención a la salud pública que debiera estar la provincia, el municipio tiene que estar ahí, poniéndole el pecho a las balas, como se suele decir a veces. Y después cuando empieza, si te confirman diagnóstico, el tratamiento. Bueno, ahora en los últimos años, creo que en los últimos 5 años más o menos, hay un equipo de profesionales de la salud, que entiendo de la enfermería, que han sido capacitados para hacer ciertos tratamientos de quimio, ciertos, no todos. Si no, tenés que viajar
200 kilómetros como cercano. Donde lo hacen la mayoría. Claro. Si tenés que hacer rayos, lo mismo. Entonces todo eso es para el paciente oncológico, que a veces está en condiciones de hacerlo solo, va, viene como puede, o se instala en el lugar, depende, y a veces no, implica que algún ser querido, usualmente es un familiar, pero puede ser un amigo, alguien, le tiene que acompañar, que tiene que también dejar en stand-by su vida durante todo ese tiempo. Entonces... Y no solo eso, tienen que alquilar un departamento especial donde no tenga contacto con el resto de las personas, digo, un costo económico tremendo. Es un problema muy grande. Entonces, cuando vos planteás ese tipo de cosas, en la campaña yo planteaba, ¿no es cierto?, otro tema, pero siempre dentro del tema salud. Vamos por el hospital municipal en el sector norte de la ciudad. Uh-huh. El director de entonces del hospital, actual director del hospital, lleva más de 10 años creo que lleva, que era otro candidato a la intendencia, siguiendo esta saga de que a los directores de los hospitales los catapultamos a cargos políticos. Entonces usamos la dirección del hospital para catapultar a cargos políticos. Estamos ya con esa mirada, uno dice, bueno, me parece que acá de salud pública nada, ¿no? Estamos en otra cosa. Bueno, el director del hospital, ¿qué planteaba? No, es inviable, decía, desde la comodidad, desde un cargo público alto que lo que estaba catapultando a otro. Uh-huh. Desconozco si atiende de los dos lados del mostrador, pero más de un director del hospital ha atendido de los dos lados del mostrador, de la parte pública, de la parte privada. Y no conforme con ello, son catapultados a la función pública que debe decidir sobre salud pública. Entonces yo digo, es medio como el árbitro de un partido de tenis, ¿no es cierto? Está mirando para un lado y para el otro, y en los dos lados está jugando él. Entonces, sus socios o relaciones muy cercanas. Entonces ahí estamos en un problema. Y no es ético. Es lo que para mí decir. No. Para mí no. Pero yo no tengo el eticómetro, sería, ¿no es cierto? Pero digo, me parece raro. Lo que puedo sí decirlo con todas las letras, no se ajusta a una buena política de salud pública. Quien era intendente en ese momento, en plena campaña, que jugaba también en la campaña de padrino del actual intendente, de padrino político, también salió a decir, no es viable el hospital en el sector norte. ¿De dónde llegó? También desde la dirección del hospital regional. Fue intendente durante 8 años y parece que no se había enterado que en el sector norte de la ciudad vive 1/3 de la población y se concentra la mayor parte de la población más vulnerable socioeconómicamente. A ver, si me dejas aportar, sí. Creo que el 90% de quienes se atienden en el hospital son del barrio Belgrano. Exactamente. ¿Por qué? Porque en la Argentina, lamentablemente, entendemos que la salud pública es una cosa de pobres. Y no es así. La salud pública es para todos. Todos pagamos los impuestos. De hecho, está una aberración de política gubernamental que si vos tenés una obra social, no te atienden en un hospital público, por así decirlo. No, tenés que ir al centro que tenés con la obra social. No, vos a través de los impuestos tenés el derecho, como cualquiera, tengas obra social o no. Después que se la arreglen con la obra social. Después ese es otro problema. Pero primero atendelo. ¿Entendés? Una de las propuestas que iba incluida en ese hospital municipal era justamente eso. Mire, vamos por un hospital municipal. ¿Implica un costo para la ciudad? Sí. ¿Un costo grande? Claro que sí. Por supuesto. Pero nos beneficia a todos, no solo a los pobres. Después, los gobiernos municipales, que saben más o menos, o cualquier gobierno, estoy hablando del municipal, entonces, ¿cuál era la lógica? Bueno, vamos a hacer los convenios con las obras sociales. Sí. Ah, bueno, pero si atendés de un lado del mostrador, atendés del otro, y del otro cuando estás en lo privado te quedás con la clientela cautiva, por ejemplo, una obra social como PAMI, que es el 20% o más de la población de la ciudad, y decidís desde el municipio ese tipo de políticas, entonces, claro, ahí estamos en un problema. Ah, estás tocándole el negocio a alguien. Y bueno, lo siento, muchachos. Ustedes estudiaron medicina y cuando llegaron acá más de uno llegó con la mano atrás y otra adelante y el título bajo el brazo. Esta ciudad les abrió las puertas, los recibió, les agradece sus servicios, pero andar comprando campos, edificios,
Está todo bien, cada cual con el dinero que gana hace lo que quiere, pero digo yo, hay médicos que se han dedicado toda la vida a hacer medicina y están muy lejos de tener una pequeña fracción de campo. Entonces eso implica otras cuestiones, ¿no es cierto? Que ya no viene solo la medicina, viene el negocio de la medicina. Yo le llamo mercaderes de la salud ajena, ¿no es cierto? Porque a la primera de cambio se van y se atienden ellos o sus seres queridos en otros lugares, no se atienden en la Baulaye. Entonces las cosas empezamos la charla diciendo hay cosas que no sé si lo dijimos fuera de micrófono o adentro, que no se dicen. Bueno, esas cosas, esto que estoy diciendo no se dice, porque esta ciudad tiene miedo, no hay que tener miedo. ¿A qué le tenemos miedo? ¿No es cierto? Entonces las cosas hay que decirlas, porque cuando las cosas se verbalizan, los problemas se verbalizan, es la manera de reconocerlos y es la manera que la sociedad empiece a accionar como debe, a exigir a quien hay que exigirle lo que necesita. Y por ejemplo, la salud no es ni un servicio ni un negocio. La salud es un derecho. Y como tal se debe respetar y hacer respetar. Y lo mismo cabe para la educación, ¿no es cierto? Lo mismo cabe para la educación. Ya vamos a hablar de educación, sí. Pero en cuanto a salud, ¿es viable? Desde tu punto de vista y tu análisis. En el sector norte, un centro de salud como un hospital municipal, absolutamente. Las pequeñas poblaciones que nos rodean, que no las voy a nombrar porque para no dejar nadie afuera, tienen su propio hospital comunal o municipal, digamos, ¿no es cierto? Y lo bancan como pueden. Serrano, por ejemplo. Por ejemplo, ¿entendés? La Baulaye tuvo su hospital que no era municipal, era de la Sociedad de Damas de Beneficencia, era lo que se acostumbraba en la época, para los pobres. Ahí sí era para los pobres, ¿no es cierto? En 1913... que es donde está el asilo de ancianos, por si alguien no lo sabe, esa entidad de bien público, la Baulayense, compró con dinero la Baulayense esa hectárea, construyó ese edificio y lo equipó en 1913 con un quirófano incluido, además de la internación y la atención de los consultorios externos, tenía un quirófano. Y funcionó... hasta que los que conocemos historia argentina sabemos en los 40 el rifirrafe de Evita con las damas de beneficencia de Buenos Aires que dio lugar a que se cerraran todas las sociedades de damas de beneficencia del país y la Fundación Evita o Eva Perón se hizo cargo de esas prestaciones. Y luego pasó a ser el Estado a partir del a través del Ministerio de Salud de la Nación cuando fue derrocado Perón en el 55. En la Baulaye, ese hospital, que reitero, no era municipal, pero tenía recursos propios de la ciudad. Así surgió y así se manejó. Comenzó en 1913 y se extendió hasta que se nacionalizó en los años 40 o posteriormente 50. La ciudad tuvo su asistencia pública, la Juan Bautista creo que era, Justo, que tenía el edificio de asistencia que conocemos, que está en la manzana de la municipalidad, son dos edificios en rigor de verdad. Uno se hizo en la década, se comenzó a juntar dinero a fines de la década del 20, se hizo en la década del 30, con consultorios externos varios, que es el edificio más próximo a la esquina. Y el otro, que está más cerca del parque municipal, fue la extensión que se juntó dinero a partir de los 30 y se inauguró en 1943, que era la maternidad con un quirófano. Y eso funcionó hasta mediados de la década del 60, en que paradójicamente uno de los que yo por lo menos considero mejores gobernantes que ha tenido la ciudad, que era médico de profesión, me refiero a don Pedro Bassano, por falta de recursos se cierra. Claro que ya estaba en marcha, ya venía la nacionalización del hospital y estaba el proyecto del hospital que conocemos hoy, que es un hospital regional, hoy, pero que fue hecho como un hospital estratégico para socorrer a quienes transitaban por la ruta panamericana, que es nuestra ruta nacional número 7. Y ahí tenés otro ejemplo, y desde entonces entró en decadencia la asistencia. Hoy básicamente es un vacunatorio, un expendidor de certificados y poco más. Y eso lo bancó el municipio. ¿Lo puede volver a bancar? ¿Cómo que no? ¿Hay médicos? Lo mismo que las ambulancias.
¿Hay profesionales como para abrir otro hospital? Médicos en la Baulalle hay para hacer dulce, y tenemos la baulayenses médicos que están viviendo fuera también, que sería por ahí. Había un proyecto en la campaña que yo le llamaba de regreso a casa, ¿no? Sí. Era incentivar a todos esos baulayenses expatriados de algún modo, pero hay médicos todo el tiempo, las facultades de medicina del país todo el tiempo están formando, hay médicos residentes, hay médicos que no están heredando ninguna carrera de nadie, sino que se la tienen que forjar de manera propia, y bueno, entonces estarían por ahí dispuestos. Eso se discutió también en el Consejo una vez, y la excusa que se puso era que una comuna, un municipio del departamento ofrecía no sé qué dinero, sí, y no tenía asidera, digamos, la propuesta. Y bueno, también tiene que ver, era un municipio muy pequeño. Un profesional de la salud se fija también en eso porque tiene que ver su carrera, digamos, sí, cómo va a desarrollarse, y porque lo que se le ofrecía en ese momento era menos de lo que se le pagaba a un concejal o a un tribuno de cuentas o a un secretario de Estado municipal. Entonces también eso, muchachos, pongámonos la pila, ¿no es cierto?